Vamos ahora con otro tema. La amenaza de los falsos taxistas no se detiene. Prueba de ello son 3 testimonios de 3 mujeres, 3 personas que no se conocen, que viven en diferentes puntos de Lima y a las que solo las une una experiencia de terror. Testimonios que acreditan que el peligro en esos autos todavía acecha. Eric Guerrero, Richard Mandujano y Jimmy Rodríguez con las historias. No me da miedo morir, me da miedo que me violen. Eso es lo que más tenía miedo, eso es lo que más pánico me daba. Un fantasma del pasado vuelve a cobrar vida en Lima. El carro venía por el medio y yo ahí decidí abrir la puerta y aventarme. Jóvenes mujeres que pasaron horas de la más terrible angustia a bordo de un carro. Entonces el tipo empezó a tocarme, me tocaba mis piernas, me daba asco, me sentía... Un trauma psicológico que quedará en sus mentes como la más cruenta pesadilla. Interminable, estaba en un shock nervioso, terrible, simplemente temblaba y... Esta noche en Panorama, el peligro sobre ruedas. Los falsos taxistas vuelven a las calles de Lima. Yo pensé lo peor, que yo no iba a volver a aparecer ya viva. El taxi paró y le pregunté si es que me podía llevar a la cuadra 13 de la Perú. Me dijo que ya. Mónica Gallardo, joven estudiante de 18 años, salió de su instituto en la avenida Brasil a las 2 de la tarde del lunes pasado. Apenas unas cuadras más adelante, su peor pesadilla estaría a punto de comenzar. El taxi nada más arrancó, se fue directo por allá. Agarré mi celular, llamé a mi hermano por teléfono, le dije que me estaba yendo a la casa de su mamá de mi enamorado. Yo estaba con mi celular así, entonces con el rabillo de mi ojo vi que alguien se me acercaba. Yo lo único que pensé es que iba a reventar la luna o que me iban a robar, entonces yo lo único que hice fue agacharme así, entonces abrió la puerta y se metió. Se metió, me tapó así la boca, me tapó los ojos. Yo lo único que fue a gritar, pero hasta mi voz se me fue, no podía hablar, me sentía así nerviosa, mi corazón me latía así rapidito. Me decía, cállate, nena, no grites porque si no te voy a cortar. Con los ojos tapados y un nudo en la garganta que le impedía pedir auxilio, se encontraba a total merced de los delincuentes. El carro dio vueltas por aproximadamente 45 minutos hasta llegar a un lugar desolado y completamente desconocido para ella. Me llevaron a un lugar que no sabía dónde era, no sé si era una casa, un cuarto, el lugar era todo tierra. Me puso una venda, entonces lo único que tenía que hacer es empezar a tocar así, caminar así, a tocar las paredes, y después me senté, o sea, yo lloraba y gritaba y o sea, nadie me escuchaba. La dejaron sola durante unas horas, en un sitio que describe de tierra, adobe y olor a podredumbre. El ruido de las ratas, dice, era lo único que podía escuchar. Sentía escalofríos, el cuerpo no le respondía, las fuerzas la comenzaban a abandonar. Abrieron la puerta y me tiraron mi casaca. El tipo ese se me acercó, me empezó a tocar y me decía, cállate, me decía, entonces, porque yo empecé a gritar de nuevo, entonces yo lo que tenía que hacer es esto. O sea, le empujé, entonces él me agarré y me dio un empujón así contra la pared, yo me fui contra la pared y de nuevo se fue. La volvieron a abandonar. El tiempo parecía detenerse, pero habían pasado más de 24 horas en cautiverio. La desesperación, el miedo, era su única compañía. Casi al promediar las 10 de la noche del martes, sus captores regresaron. Tenían que deshacerse de la joven. La carretera Panamericana Norte era el mejor lugar para abandonarla a su suerte. Me hicieron subir al carro, me dijo, sube. Subí al carro, entonces el tipo se me sentó a mi lado derecho y yo estaba detrás del conductor. Entonces el tipo de nuevo, a la hora que estaba acá, empezó a tocarme, me tocaba mis piernas. En ese momento agarré y le di un codazo. Y me dijo, madre, me golpeó. Entonces yo caí así y yo me puse a llorar de nuevo y le decía, no, no es maldito, le decía, no me haga nada, por favor, ya déjenme.
Cuando paró el taxi, el tipo ese me empujó. Primero me sacó la venda, me empujó, me caí de rodillas. Creo que caminaba como loco porque, o sea, me empezó a dar vueltas la cabeza. Yo me acuerdo que solo caminaba, alzaba los brazos así a los costados, alzaba los brazos y todos los carros pasaban de frente, de frente, de frente, de frente. Ni un carro paraba. En ese momento vi que un taxi paró y me gritó así de lejitos, me dijo, ¿qué ha pasado? Me dijo, señora, ayúdame por favor, le dije, me han robado. Crucé la pista y me dijo, sube mamita, me dijo, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Yo no podía hablar, o sea, lloraba nada más, lloraba. Cálmate, ya estás tranquila, estás a salvo, me dijo. Lo primero que me preguntó, me dijo, temblado, le dije, no, gracias a Dios, me dijo, no te han hecho nada. El buen samaritano la llevó hasta la comisaría de Ancón. Desde allí, la policía se pudo contactar con sus padres, que enterados de la desaparición de su hija, ya estaban camino a Lima desde Cajamarca. La primera comunicación después de un día de encierro fue como volver a nacer. Yo escuché la voz de mi papá y me puse a llorar, porque para mí fue como que escuchar a mi papá me devolvió la esperanza. Y cada minuto que me acuerdo, o sea, para mí es muy feo, muy fuerte. Saber que estoy acá ahorita viva y contando esa experiencia que no se lo decía a nadie, porque pasaban las horas. Entre lágrimas, Mónica recuerda la amarga experiencia de lo vivido. Solo una cosa pasaba por su cabeza. No me daba miedo morir. Me da miedo que me violen. Eso es lo que más tenía miedo. Eso es lo que más pánico me daba. Tomé un taxi, ¿no?, de la calle afuera de una discoteca y lamentablemente nunca llegué a mi hogar, ¿no? Ljubica Simic es una joven empresaria que tras salir de una discoteca con un grupo de amigos, le tocó vivir una experiencia similar. Tomaron un taxi y fueron dejando a cada uno de ellos en sus casas. Un amigo se quedó con ella. El cansancio los venció. En un momento de lucidez, se dan cuenta que no estaban en la ruta acostumbrada. De repente el taxi se desvió y terminamos en Pamplona Alta de San Juan de Miraflores. Esta persona, que era un taxista aparentemente mayor y muy serio, que se veía él, nos miraba mucho por el espejo retrovisor y volteaba mucho a vernos, ¿no?, a nosotros. La cosa es que yo me quedé dormida y me imagino que mi amigo también se debe haber quedado dormido en ese momento porque yo reacciono por su grito. ¿Qué te dice tu amigo? Que cierra la puerta, o sea, que le ponga pestillo, ¿no? Ponerle pestillo, pero yo me he despertado y veo cuando el tipo ya estaba abriéndome la puerta, o sea, he empezado a jalar la puerta pero ya la había abierto. Resulta que tenían cómplices, ¿no? Había otra camioneta que se había estacionado adelante, bajan 3 personas más y empieza el ultrajo. Ya se había llevado todo lo que yo tenía. Pero lo que le decía a mi amigo, en este caso, era que me iban a llevar a mí. O sea, no, nos vamos a llevar al flaca, nos vamos a llevar al flaca. Y 2 más por el otro lado del carro que agarran a mi amigo como para que él me suelte y así el otro me lleva a mí. El pata me jalaba tipo que del pelo de la ropa, pero él me tenía bien agarrada fuerte de los hombros. Voltea el taxista mismo también agredió y por el otro lado se mete ya otro pata. Y ahí como que lo cogotea, ¿no? Como que lo agarra el cuello con el brazo. Ahí es cuando lo jalan a él y él ya no me podía defender más. O sea, ahí él me suelta. Me sacaron a rastras. Sí, a rastras, boca arriba, no me podía parar, solo me agarraba, yo me acuerdo del cabello, porque me estaba agarrando de ahí. Se dio la vuelta y me llevó como que entre un jardincito de casa, entre el carro y ese jardín, me acuerdo que ahí me tiró, ¿no? Y su propósito definitivamente era otro, ¿no? Y me lo dijo, de maneras grotescas, ¿no? Y violentas, que él quería violarme. Era inevitable un desenlace fatal para ella. El delincuente se le acercó, pero la víctima se defendió. En el forcejeo, ¿no?, hubo golpes en la cara, me arañó el cuello, me acuerdo que me dejó las uñas marcadas, o sea, con sangre que tenía. Me tiró un puñete en la mandíbula que hasta ahorita la tengo dislocada. En ese momento, con la adrenalina y todo, tú no sientes nada de dolor. Logré escaparme porque yo en ese momento tenía unos zapatos bien altos porque salía de la discoteca. Y en el momento que nosotros estábamos peleando, ¿no?, porque nos hemos estado peleando, hombre-mujer, peleando, para que él no me arranque la ropa, le clavé el taco en la cara. Y en ese
momento yo lo que hago es, me arrastré, me paré, me escapé y fui a meterme en una casa. Yovixa pedía auxilio. No se lo querían dar. Trataban de sacarla de la humilde vivienda por una simple y sencilla razón. Lo que me cuenta, que es realmente terrible, ¿no? Es que ahí siempre llevaban a personas a robar, a asaltar y a violar. Y que ellos no se podían meter porque si no atentaban contra la vida de ellos, contra la vida de sus hijos. Luego de rogarles, ella y su amigo logran que la familia los acoja. En medio de su pobreza les prestan un teléfono para comunicarse con sus casas. Después de 4 horas, son ubicados sanos y salvos. Pero no todo fue felicidad. Nos encuentra la policía y dicen que no encontraban la locación porque... Es sorprendente, pero decían de que hasta ahí no llegaba la policía y entonces para ellos era un lugar nuevo. Por ahí no hacen patrulla. Cuando hago la denuncia me doy con la grata sorpresa de que la denuncia queda como un robo nada más y no procede a daño físico ni integridad física. Queda como un robo y la pregunta del policía fue totalmente hostil, que me dijo, bueno, ¿te violaron o no te violaron? Si no te violaron, entonces no, pues no puedo proceder a poner que hubo maltrato y forcejeo y no sé qué cosa, no, solamente dame el valor de las cosas que te han robado, cuánto salía más o menos y punto. En realidad pensé en mi mamá y en toda mi familia. Pensé que no iba a regresar a mi casa. Pensé que ese era el último día. Lo que pensé era que no solo él me iba a violar, ¿no? Sino que primero me violaba él y de ahí me violaban los otros 3 que estaban por otro lado luchando con mis amigos, que estaban peleando, se estaban pegando. Mi pensamiento fue de que no iba a salir de ese hueco. No sabía en qué cerro estaba. Simplemente traté de defenderme y al final yo decía, no, bueno, por último... prefiero que me maten, ¿no? A que me violen, ¿no? Pero eran muchos y... En otro punto de Lima, esta madre de familia y anfitriona pensó que nunca más volvería a ver a sus seres queridos, luego de que el taxi que tomó se desviara a plena luz del día. Fue un día sábado que yo estaba en un evento, me quedé de amanecida en el evento y salí el día domingo en este paradero de acá. Tomé un taxi, era un señor de edad, me acuerdo, pelo bien cortito, medio trigueño. Le pagué por adelantado, le dije hasta Óscar Chocano, donde yo vivía en Chama. Me dijo, ya suba nomás, ¿no? Rapidito, ya, se va toda la vía expresa. Tenía que subir, se supone, por el puente Benavides, porque para mi casa va para el puente Benavides. Entonces se siguió de largo, yo le decía, señor, ya se está pasando, tiene que subir por el puente Benavides. No le escucho, me decía, nada más, no le escucho. Eso es todo lo que yo le escuchaba que él me decía a mí. Lo veía nervioso, me miraba por el espejo para ver si venía alguien atrás mío. Yo ya me imaginé, me está llevando a otro lado. Porque ¿dónde iba a subir más allá de Benavides? Ya no podía subir, ya se seguía de largo como para Lima. La desesperación y el miedo se apoderaron entonces de Patricia. Pese a sus reclamos, el taxista seguía una ruta distinta, un destino desconocido. Yo le decía al señor, ya se pasó Benavides, tiene que subir ahí. Entonces así el que no me escuchaba, pero me miraba mucho por el espejo. Eso es lo que a mí me tenía más nerviosa porque me miraba. Y después me decía que iba a cortar camino. Como tanto le insistía, pues ya estaba nervioso. Voy a cortar camino, pero ¿por dónde? Le decía, se seguía de largo, yo veía que seguía. Cuando hemos llegado unas cuadras más allá, he visto un carro para el lado de acá, derecho, uno más joven que el señor que me estaba llevando, de pelo largo, que le hacía señas. Y ahí ya me puse más nerviosa porque dije, señor, le estaba llamando el chico, ¿no? Entonces él me decía, no, yo no lo conozco, ni lo mires, no lo conozco. Y sí me escuchaba. Eso es lo que me parecía extraño. Nunca le mostró un arma, ni le dijo que esto era un asalto. Solo hacía caso omiso a las indicaciones de la pasajera. La situación se tornó más tensa cuando el chofer hablaba por teléfono. Hablaba por teléfono, le decía, estoy dejando a un pasajero en su punto, ya llego, hacía mucho, ya llego. Entonces yo decía, qué raro, ya llego. Yo pienso que era una clave que le estaba diciendo que ya me estaba llevando. En ese momento era una angustia terrible que sentí, lo peor, no sé, que me iban a violar, que ya no iba a ver de nuevo a mi familia, a mis hijas. O sea, es algo que lo sientes en un minuto, ¿me entiendes? Como un vacío, como una angustia. Yo pensé lo peor, que yo no iba a volver a aparecer ya viva. Atravesando el puente Santa Rosa por el centro de Lima, los miedos se hicieron más agudos. Patricia miró el río Rímac, pensando que su cuerpo podía terminar en las riberas
o en alguno de los cerros cercanos. Sin embargo, una luz se le presentó en el camino. Como era un semáforo, los carros venían más despacio. El carro venía por el medio y yo ahí decidí abrir la puerta y aventarme. El taxista me forcejeó: no te bajes, yo te voy a llevar. ¿Pero dónde me iba a llevar? Ya me había abierto la puerta y ya me tiré nada más. Caigo parada y para un señor. Yo le decía: ayúdeme, bajé con mi mochila, todo. Le digo: señor, me ha pasado esto, sube, me dijo. Subí, yo me arriesgué porque había podido ser también con pinche del otro señor que estaba ya nerviosa, yo no sabía qué hacer, estaba como en shock. Me arriesgo, subo al carro, le cuento al señor qué pasado, me dijo, ¿no? Y él me ha regresado a mi casa. Inclusive he hablado con mis padres cuando he regresado. Le ha dicho: yo la estoy trayendo, le ha pasado esto a su hija, que se ha salvado de milagro. Que él llegó a ver al taxista cuando me forcejeó, quiso apuntar la placa, pero el taxista se volteó y ya no llegó a verlo. La verdad no lo pensé. Fue una cosa que me arriesgué por mi vida, la vida de mi familia, y lo que venga, venga. Dije: ya, de Dios vendrá, si me golpeo, no me llegué a golpear, caí parada. Los taxistas violadores nunca se fueron. Solo tomaron un respiro y nuevamente salen a las calles. Tenga cuidado con el vehículo que toma. La carrera puede ser fatal o, en el peor de los casos, la última de su vida. A tener mucho cuidado, la seguridad a veces puede costarnos un poquito más de dinero, pero sin duda, tal como están las cosas, bien valdría la pena. Incluso un bus de transporte público puede ser una mejor opción.